bienvenidas todas, bienvenidos todos al seminario virtual Combate a Delitos Fiscales en Gobiernos Locales. A través de estos seminarios en Alcaldes de México, acercamos a los gobiernos de municipios, estados y federación las experiencias y soluciones que sean útiles para el ejercicio diario de la administración pública. Es un placer compartir con mis amigos Jorge Martínez y Germán Reina y Herrero este foro que además es interesante para todos aprendemos y sobre todo conocemos el cómo blindarnos ante el quehacer diario que llevamos a cabo en el ejercicio gubernamental. Vamos a empezar a platicar rápidamente qué es la delincuencia organizada. La delincuencia organizada es un delito que deviene del artículo 16 constitucional. Lamentablemente México es el único país que la Constitución política define un delito, que es el de delincuencia organizada, que está contenido en el artículo 16, que dice palabras más, palabras menos, se entiende por delincuencia organizada el cometer un delito en forma reiterada, permanente, por una organización de hecho de 3 o más personas, y siempre y cuando sean delitos de la materia. Cuando me habla de la materia, me remite a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de creación del año 1996, con efectos a 1997. Es una ley muy pequeña que consta de 45 artículos. Ahora, vamos a ver en concreto qué le puede pasar a un servidor público por, como dijo Norma al principio, por acción o por omisión, es decir, una conducta por hacer o dejar de hacer. La defraudación fiscal, cuando llega a montos aproximados de 8.5 millones de pesos, constituye, además del delito de defraudación fiscal que está contenido en el Código Fiscal de la Federación, entraríamos también al delito de delincuencia organizada. Es decir, hay 2 delitos, el de delincuencia organizada más el de defraudación fiscal. Todo esto, ¿por qué? Porque inclusive el artículo 2 en su fracción 8ª romana bis habla de la defraudación fiscal y de sus equiparables y expresa de manera lisa y llana, es decir, explica con puntos y con comas qué se entiende por defraudación fiscal y dice inclusive que cuando se llevan a cabo operaciones inexistentes, simuladas o falsas. Aquí me viene a la mente, por ejemplo, un municipio que para poder hacer frente a un gasto que no comprueba, va y consigue una factura, lo cual tristemente hoy sigue pasando en muchos lugares. Y lo hacemos a lo mejor con la idea de que no es de alto impacto lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es cometer un delito que está descrito así por la ley. Porque estoy poniendo candados. Es lo mismo que debe hacer un servidor público. Minimizar los riesgos de la operación que va a llevar a cabo, porque estamos viendo que los servidores públicos además entran en una categoría especial del artículo 19 constitucional, donde se define como delito de prisión preventiva oficiosa aquellos que sean cometidos por servidores públicos en el ámbito de sus funciones por corrupción, enriquecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones. Respecto al ejercicio abusivo de funciones, es muy claro y es axiomático además que no está bien delimitado. Es un tipo penal amplio cuya descripción no está determinada de manera concisa. En mi opinión, rompe con un principio que se llama taxatividad de la ley, que es explicarle a todos y cada uno de los gobernados cuál es el alcance de la ley. Entonces, esto se hizo de manera muy laxa en el año 2019 a través de una reforma constitucional del 12 de abril del año 2019, en el cual se incorpora al catálogo de prisión preventiva oficiosa el delito de corrupción para cometer enriquecimiento ilícito o ejercicio abusivo de funciones. Y para comenzar nos basaremos un poco o realmente en esencia en el Código Fiscal de la Federación y empezaré por lo que es el artículo 114. Este artículo sanciona penalmente a todos aquellos servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias. Como lo comentaba, hay veces que dentro de un municipio una policía municipal puede ejercer sin tener esas facultades, esas visitas. Ahora bien, pueden ser embargos sin tener órdenes o mandatos correspondientes. También sanciona a los servidores que verifiquen mercancía física en lugares distintos a los recintos fiscales. Esto es, vuelvo a insistir, sucede habitualmente por parte de policías municipales que infringen o conculcan este precepto legal. Entrando en detalle, voy a explicar que este artículo hablamos de una sanción, pero realmente, ¿qué tipo de penalización se aplica a los servidores públicos que infringen este artículo? Estamos hablando de una sanción que corresponde entre 1 a 6 años de prisión.
Delito o delitos previstos que emanan del artículo 114b del Código Fiscal de la Federación. Aquí se impondrá una sanción de 1 a 6 años de prisión al servidor público que revele a terceros información de las instituciones que comprometen al sistema financiero, haya proporcionado las autoridades fiscales. Por poner un ejemplo, el personal oficial que intervenga en los trámites de tribunales estará obligado a guardar absoluta reserva en lo correspondiente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes. Es importante mencionar que este artículo será válido solo si la información es divulgada a un tercero, quien es parte de la relación entre el servidor público. Es decir, el tercero es una persona ajena a la que se intervienen en los trámites fiscales con motivo del cual se obtiene dicha información. Últimamente nos hemos percatado o dado cuenta que para los ataques mediáticos entre candidatos o servidores públicos se expone mucho la información financiera de los servidores públicos, lo cual posiblemente o en algún momento dado podría traer sin lugar a dudas una sanción o una investigación penal hacia esos servidores públicos que divulgan esas informaciones. Siguiente, por favor. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido coloquialmente como lavado de dinero. En su origen, el lavado de dinero tenía como delitos determinantes las actividades relacionadas con el narcotráfico. Como lo mencionaba en la exposición anterior a cargo de Marco Chávez, mencionaba los delitos que se encuentran dentro de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, donde solamente se hablaba en esencia y anteriormente de todos los delitos que podrían emanar de delincuencia organizada, que es todo lo referente al narcotráfico. Sin embargo, con el paso de los años se ha ido modificando eso y se ha ido ampliando un poco más. Entonces, como lo comentaba, tenía en esencia los delitos determinantes a las actividades relacionadas con el narcotráfico y delincuencia organizada. No obstante, en el transcurso del tiempo y a nivel internacional se han ido ampliando en una gama de delitos determinantes o procedentes de lavado de dinero. Sin embargo, hay que señalar que en nuestro país no existe ninguna disposición que permita establecer cuáles son los delitos que pueden ser considerados como determinantes de lavado de dinero. Es muy amplio. Siguiente, por favor. Explicaré un poco el concepto básico de lavado de dinero y se entiende como el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales. Como lo sabemos, el delito, por llamarlo así, en boga por el cual son acusados empresarios o servidores públicos es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y aparte, siempre y de cajón, como se diría coloquialmente, el delito de delincuencia organizada, siendo los más comunes, como lo mencionaba, el tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo. La importancia de lo que hoy acontece en todos los temas de transparencia, en temas de rendición de cuentas y sobre todo en el tema muy particular de lo que trata del combate a los delitos fiscales en los gobiernos locales. Por lo tanto, pues bueno, mi participación con ustedes el día de hoy y sobre todo también con mis socios de Martínez Ocampo y Chávez Vaca es justamente transmitir el conocimiento hacia todos los funcionarios públicos de cómo prevenir, detectar y afrontar los delitos del orden fiscal que se cometen en el ejercicio del orden público. Primeramente, comenzaremos por identificar que los delitos fiscales no solamente son para los contribuyentes, personas físicas o personas morales. Actualmente, los funcionarios públicos pueden caer en estos delitos. Por lo tanto, bueno, en estos minutos vamos a compartir de manera muy precisa cómo es que las autoridades actualmente pueden llegar a detectar ciertas irregularidades fiscales y que esto puede llegar a tener consecuencias evidentemente de carácter penal. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, mediante esta lámina quiero compartirles de manera gráfica cuál es el procedimiento para poder iniciar la investigación a los servidores públicos en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal.
Si hablamos particularmente a nivel federal, nos enfocaremos en la Auditoría Superior de la Federación, en las auditorías locales de los diferentes estados, que bueno, actualmente tienen diferentes nombres, ¿no? Órganos de fiscalización superior, auditorías superiores de los estados y evidentemente también a través de los órganos internos de control. Ahí es donde inicia todo este procedimiento e investigación a los servidores públicos. ¿Cómo lo realizan? Bueno, pues se iniciará un procedimiento de responsabilidades administrativas a aquellos servidores públicos y vamos a identificar el por qué. ¿Por qué podría iniciar un procedimiento de responsabilidades administrativas? Bueno, como lo han compartido mis socios, hay diferentes supuestos. Sin embargo, yo me voy a enfocar en uno muy importante que nos lleva a la materia fiscal y es justamente en la omisión de los ingresos al presentar la declaración patrimonial y la declaración anual. Todas aquellas actividades vulnerables que presentan avisos y reportes de PLD, pues es información que tenemos, ¿no? Compra de joyas, incluso pagos a tarjetas de crédito, incluso tarjetas departamentales, porque forman parte del sistema financiero, en efectivo. Entonces, tanto en efectivo como en transferencia, ¿no? De alguna forma. Entonces, todo lo que nosotros gastamos en un año de calendario, en un ejercicio fiscal, ejemplo 2021, y que de alguna manera no concuerda con los ingresos detectados fiscalmente. Ejemplo muy claro, un funcionario público que tenga ingresos por 300,000 pesos anuales, lo cual está timbrado, existe una factura electrónica de sueldos y salarios, el cual presenta en su declaración anual. Sin embargo, los notarios reportaron la compra de un bien inmueble por 3 millones de pesos, reportaron la compra de un vehículo por 2 millones de pesos, reportaron el pago de tarjetas de crédito, tanto en transferencias como en efectivo, por 2 millones de pesos, e incluso la compra de algunos otros artículos, tanto del funcionario como de sus dependientes económicos, que sabemos justamente que, como lo compartimos, pues son los familiares más cercanos, ¿no? Padres, hijos, hermanos. Por lo tanto, aquí la autoridad, ¿qué es lo que diría? Oye, espera, tú estás teniendo gastos por 7 millones de pesos y solamente tienes ingresos por 300,000 pesos. ¿De dónde obtuviste los 6,700,000 pesos? Por lo tanto, derivado de esta observación y con fundamento en el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estas personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de los gastos en un año de calendario supere a los ingresos declarados por el contribuyente. Por dicha razón, al momento de hacer un análisis con la declaración patrimonial que presentó el funcionario en su declaración patrimonial, pues los 300,000 pesos que obtuvo por sueldos y salarios, omitiendo la compra de todos los bienes muebles, omitiendo la compra de justamente de lo que se hace mención de los bienes muebles o de todos los gastos y erogaciones que se realizaron en efectivo. Esto creo que es muy importante y deberíamos de considerarlo para poder realizar de manera incluso preventiva, porque como recordemos, este es un foro de prevención también para todos aquellos funcionarios, para no caer en estos delitos que podrían llevar al orden de carácter penal. Bueno, en conclusión de todos estos temas, identificamos que también identificaron declaraciones patrimoniales e iniciaron procedimientos a los funcionarios públicos. ¿Para qué? Para poder realizar estos dictámenes de evolución patrimonial. Es decir, el hecho de las empresas fantasmas llevó y condució hacia cuentas bancarias de funcionarios públicos y de sus dependientes. Recordemos que hay una línea muy clara. Todo lo que entra al sistema financiero tiene un rastro. Hoy ya no existen estas famosas cuentas no fiscales, porque esto era muy común que decían, deposítamelo en mi cuenta no fiscal. Al día de hoy ya no existen cuentas no fiscales. Todo lo que entra al sistema financiero, por supuesto que cae y es rastreable. Por lo tanto, pues bueno, aquí vamos a concluir. Por favor, dejamos de pasar las diapositivas para hacer la mención de mis comentarios finales. Con esto hemos concluido la participación. Si nosotros bien hemos llevado a cabo a través de estos minutos un análisis de dónde partimos, de la declaración patrimonial.
¿Qué es lo que debemos de hacer para prevenir y corregir? Realizarnos un autodiagnóstico, un dictamen de evolución patrimonial para identificar si mis declaraciones fiscales primeramente coinciden con los ingresos que yo obtuve en bancos, si el incremento de mi patrimonio está debidamente justificado y de alguna manera poder hacer este enlace y cruce con mi declaración patrimonial. Marco Chávez, ¿qué tan frecuente es que se cometan los delitos fiscales vinculados a delitos de delincuencia organizada y con qué facilidad son detectados y perseguidos por la autoridad? Ahora, como bien decía Germán, existen muchas facultades de comprobación, de fiscalización, muchas herramientas e instrumentos que antes no había, tecnología de punta. Entonces yo creo que es fácil ahora detectarlo. Sigue habiendo muchas prácticas en algunos lugares de la República, pero yo creo que ahora con todo el modelo de inteligencia que hay, por eso la unidad se llama así, Unidad de Inteligencia Financiera, y todo emana, desde luego, de la ley antilavado, que es la ley federal para prevenir, identificar y sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con su reglamento aplicable. Hay ejercicios que a veces pudiera realizar una policía municipal para verificar alguna mercancía o lo que había comentado anteriormente. Entonces, vamos a suponer un presidente municipal está a cargo de la policía municipal por orden jerárquico, y si pudieran o se cometen diversos delitos a través de una policía, digamos, o otro servidor público que esté encargado aparentemente de vigilar ese tipo de conductas o situaciones, puede traer aparejada una responsabilidad penal hacia su superior jerárquico, que en ese caso pudiera ser también un presidente municipal o un director de seguridad pública, por lo que se denomina autoría mediata. Entonces, por esa razón podría ser un funcionario público responsable de un acto que pudiera cometer un servidor público a su cargo, sin siquiera saber el otro servidor público de esa responsabilidad que pudiera tener. Entonces, ¿de qué forma se puede prevenir esto? A través de los manuales de cumplimiento, como lo mencionaba, o lo hemos mencionado a lo largo de estos webinars o de estas prácticas, que va a estar diseñada para que el superior jerárquico no tenga responsabilidad por lo que haga otro superior inferior, donde se va a demostrar que siempre se le dijo a ese servidor público qué es lo que no debería de hacer, y por lo tanto, de esa forma se exime de una posible responsabilidad penal que pudiera tener otro servidor público, que puede ser definitivamente su superior jerárquico. ¿Qué pasaría si un servidor público efectuó su declaración patrimonial sin saber que tiene un bien inmueble a su nombre? ¿Tendría alguna sanción? Germán. Definitivamente sí. Aquí hablamos de una omisión por no presentar de manera correcta su declaración patrimonial, ¿no? Nos tendríamos que identificar de alguna manera en la ley de responsabilidades administrativas del estado de Oaxaca. Sin embargo, por supuesto que estaría incurriendo en una omisión. Ahora, hay que identificar qué tipo de omisión. Si probablemente fue una declaración inicial en donde tal vez ese bien inmueble pues ya lo traía el funcionario público, tal vez a través de una compra o una donación, o hablamos justamente que el funcionario público está cayendo en un delito de discrepancia fiscal, es decir, no tiene la forma de comprobar, además de la omisión en su declaración patrimonial, no tiene la forma de comprobar con qué dinero compró dicho bien inmueble. Entonces creo que aquí por supuesto que estaríamos cayendo en un delito. Gracias, Germán. Una pregunta más. Tenemos tiempo para lanzar una pregunta más de Josué Reyes de la Contraloría Municipal de Otompe Blanco. ¿Qué acciones se realizan después de identificar un incremento injustificable en el patrimonio de un servidor público? ¿Quién es el responsable de investigar esa acción? Germán, ¿quieres tomar la palabra? Sí, claro que sí. Bueno, como lo compartíamos, es pues justamente la Fiscalía Anticorrupción. Ante la Fiscalía Anticorrupción, ahí es la encargada de llevar a cabo la carpeta de investigación y de iniciar el procedimiento de carácter judicial. Esperamos haya sido de provecho para su día a día. Seguiremos invitándolos para hablar de nuevas soluciones a los distintos retos que entrañan las diversas áreas de gobierno.
Gracias a nombre de Alcaldes de México y del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Hasta pronto.